Análisis: Europa se rearma. Cambio de era, el orden mundial de Trump 2. Hay consenso europeo en aumentar el gasto en defensa, las discrepancias están en cómo financiarlo. La segunda presidencia de Trump obliga a la UE a prepararse para sobrevivir sin el amparo de los Estados Unidos. Familiares de prisioneros de guerra ucranianos asisten a una manifestación para exigir su liberación antes de cualquier conversación de paz con Rusia, frente a la Embajada de Estados Unidos en Kiev-Valen. Trump ha dicho una gran verdad, que en 43 días su presidencia ha conseguido más que la mayoría en 4 u 8 años. Cierto, en 43 días la presidencia Trump ha acabado con al menos 80 años de política exterior y concepción del mundo, se ha situado más cerca de Moscú que de sus aliados europeos, la normalización de Putin como interlocutor, su negativa a reconocer Rusia como invasora de Ucrania, culpar a Ucrania de la guerra, llamar al presidente ucraniano dictador, pero no hacer ni media crítica a Vladimir Putin, votar en el Consejo de Seguridad de la ONU con Rusia y China sobre Ucrania, y no con los aliados tradicionales. Luego, a la vista de todo el mundo, la bronca al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, la semana pasada en el despacho Oval, y la retirada de la inteligencia militar que hasta ahora suministraba a Ucrania. Y como no, miente sobre Europa. A pesar de que el presidente francés lo corrigiera ante las cámaras, Trump insiste en que los Estados Unidos han dado a Ucrania el doble de dinero que Europa y, al mismo tiempo que el Consejo Europeo estaba reunido en Bruselas, Trump declaró que no veía por qué los Estados Unidos debían defender a aquellos países europeos que, según él, no gastan suficiente en defensa. Y lo argumentó con otra falsedad: ¿creéis que Francia, o algún otro, vendría a ayudarnos si los necesitáramos? Lo dudo. Mr. President, ¿es mala memoria o mala fe? La única vez hasta ahora que se ha activado el célebre artículo 5 de la OTAN, el de la defensa mutua, fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Europa acudió en ayuda de los Estados Unidos y se sumó a la invasión de Afganistán. En la Unión Europea sabían que la segunda victoria de Donald Trump no sería buena para este lado del Atlántico, por la experiencia de la primera presidencia Trump, y porque preveían que en una segunda los Estados Unidos se desentenderían mucho más de estos aliados. Por eso los 27 prepararon un plan de contingencia en caso de que Trump volviera a la Casa Blanca. Las dos preocupaciones principales eran una guerra comercial, aranceles y, sobre todo, que la defensa europea y el apoyo a Ucrania recayeran mucho más sobre las espaldas europeas. Pero aún así, la segunda versión del presidente Trump ha logrado dejar en estado de shock a los gobernantes europeos, el mismo efecto que ha provocado en los diplomáticos estadounidenses, empezando por los de su partido, o, tal vez deberíamos decir, el antiguo Partido Republicano, cuando no se había convertido en un movimiento seguidista del líder. Lo que hace unos meses, ante la hipótesis de un Trump 2, era recomendable emprender en el menor plazo posible, se ha convertido en la última semana en algo urgente, imperativo, por algo que durante 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, parecía inimaginable. Europa ya no puede dar por descontado que Estados Unidos está de su lado. Washington se muestra más amable con Moscú que con sus aliados tradicionales. Europa tiene que ser más independiente y más eficaz, y eso pasa por tener más fuerza defensiva. Ya la semana pasada dedicamos un artículo a cómo una pinza entre Donald Trump y Vladimir Putin ha llevado a la mayoría de gobiernos europeos, incluido el Reino Unido, a gastar más en defensa. Esta semana se ha concretado en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo. Entramos en una nueva era, afirmó el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, cuando se dirigió solemne y gravemente al país el miércoles en hora de máxima audiencia. Ha llegado la hora de Europa, había dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el día anterior cuando presentó un plan cuyo título no deja lugar a la duda: rearmar Europa. Ningún gobierno pone en duda hoy en la UE que hay que armarse para ser independientes en materia de seguridad y defensa. Las discrepancias están en cómo financiarlo y en cuánto se le sigue comprando a la industria militar de los Estados Unidos. Los países del antiguo bloque soviético, que una vez fuera unieron su seguridad nacional a la protección de los Estados Unidos, no quieren romper ese contrato. Los países occidentales, sin embargo, consideran que es el momento de invertir más en la propia industria militar. Es el meollo de asunto. Invertir en defensa, ya sea comprando o fabricando, es hablar de centenares de miles de millones. Europa necesita movilizar billones de euros para gasto en defensa adicional, publicaba esta semana Bloomberg.
El casi seguro futuro canciller de Alemania, el conservador Friedrich Merz, parafraseó, en inglés, al expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi para decir que para aumentar en defensa harían whatever it takes, lo que haga falta. Merz equipara con esa cita la situación actual a la crisis del euro. La comparación más habitual es con la crisis económica más reciente, la que desencadenó el parón que produjo la pandemia de COVID-19. Al igual que entonces argumentan, hay que tomar decisiones excepcionales en dos sentidos, el fiscal, relajar los límites de la UE a la deuda y el déficit, y en el de la producción. Si en la pandemia fuimos víctimas de haber dejado las manufacturas a China, fundamentalmente, y nos encontramos sin mascarillas, lo mismo o parecido ahora con la capacidad defensiva, hay que tener stock para entendernos de armamento. Pero habrá más y no es popular. Ni Macron ni Starmer han escondido que el aumento de gasto conllevará recortes en otros sectores públicos, aunque haya sido con alusiones vagas. En el caso de Macron, si no queremos subir los impuestos, serán necesarias reformas, elecciones, valor. En el caso del británico Starmer ante la Cámara de los Comunes, un desafío generacional requiere una respuesta generacional, lo cual conllevará elecciones difíciles y dolorosas, pero a pesar de que se trata de elecciones duras tenemos que mantener la unidad. El esfuerzo de toda la sociedad que alcanzará las vidas, las industrias y los hogares de los británicos. Starmer no llegó al churchilliano sangre, sudor y lágrimas, pero sonó bastante parecido. Uno de los efectos que está teniendo el giro histórico en la política exterior de los Estados Unidos es un acercamiento entre el Reino Unido y la Unión Europea, como decían diplomáticamente muchos políticos británicos poniendo paños calientes al Brexit. El Reino Unido se ha ido de la UE, pero no de Europa. De ese acercamiento destacan dos líderes, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron. A la espera del relevo en el gobierno de Alemania y el reforzamiento del tradicional eje París-Berlín emerge el eje París-Londres, por improbable que pareciera en muchos tramos de la historia. El Reino Unido y Francia son las únicas dos potencias nucleares de Europa y los únicos europeos en el Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, con derecho de veto.